Entonces ya comencé a grabar. Y silencio. Su volumen y listo. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome cerebeloso. Mi nombre es Diego Rosas Domínguez. Y bueno, para comenzar, necesitamos saber qué es el síndrome cerebeloso. El síndrome cerebeloso es el conjunto de signos y síntomas que van a estar ocasionados por enfermedades del cerebelo o de sus vías de conexión, es decir, de todas las vías de las que forme parte el cerebelo, que ustedes ya vieron en las otras clases de este bloque. Ahora, ya lo vimos, pero como un mini repaso, vamos a observar que el cerebelo sabemos que está en el cráneo, específicamente en la fosa craneal posterior. Entonces aquí vemos un pequeño dibujo, la porción basilar del occipital. Vamos a dibujar a la glándula hipófisis, mesencéfalo, puente, médula oblongada y médula espinal. Seguimos haciendo el dibujo de estas estructuras y hacemos acueducto de Silvio, cuarto ventrículo y conducto espinal, colículo superior e inferior, y detrás del puente y de la médula oblongada encontramos al cerebelo. Entonces el cerebelo lo vamos a encontrar en la fosa craneal posterior. Va a estar separado del lóbulo occipital por un repliegue de dura madre llamado la tienda del cerebelo. Sabemos que el cerebelo va a estar dando conexiones hacia la corteza cerebral y a todas partes del sistema nervioso, por lo que se conecta al mesencéfalo a través del pedúnculo cerebeloso superior, que va a tener información aferente y eferente. Se conecta al puente por el pedúnculo cerebeloso medio, que solo tiene información aferente, y a la médula oblongada por el pedúnculo cerebeloso inferior, con información aferente y eferente. También sabemos que el cerebelo va a tener, las vías del cerebelo van a estar o doblemente cruzadas o van a ser directas, por lo que es ipsilateral, es decir, la parte derecha del cerebelo controla a la parte derecha del cuerpo y la izquierda a la parte izquierda. Esto va a repercutir en sus lesiones. En cuestión de irrigación, el cerebelo va a estar irrigado por la arteria cerebelosa posterior-inferior, por la arteria cerebelosa anterior-inferior y la arteria cerebelosa superior, siendo la primera que proviene de las arterias vertebrales y las segunda y tercera, provienen de la arteria basilar, por lo que podemos decir que las tres provienen del sistema vértebro-basilar que le da irrigación a todo el cerebelo. Ya que tenemos esto en mente, hay que ver una vista dorsal del cerebelo. ¿Qué vamos a ver en la vista dorsal? En la parte media vamos a poder observar una estructura en forma de gusanito. Esa estructura en forma de gusano se llama vermis. A los lados de este vermis vamos a encontrar a los hemisferios cerebelosos. Va a haber un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Es importante recordar también que adyacente al vermis vamos a encontrar la región paravermiana. Entonces tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio cerebeloso derecho. Existe una fisura, la fisura primaria. Esta fisura primaria va a dividir ambos hemisferios en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior, que serán de relevancia un poco más adelante. Ya que acabamos con la vista dorsal, empecemos con una vista ventral. La vista ventral hace referencia a lo que sería el techo del cuarto ventrículo, que vamos a estar señalando ahorita. ¿Qué vamos a observar en una vista ventral? Bueno, primero, más rostralmente, tenemos el nódulo y el flóculo. El nódulo en la parte central y flóculos de ambos lados, formando así al lóbulo flóculo nodular. Para completar el dibujo, faltaría terminar de dibujar el vermis
y a los hemisferios cerebelosos, tanto izquierdo como derecho. Ahora, ¿para qué nos sirven estas vistas, tanto la dorsal como la ventral? Bueno, el cuerpo tiene una representación en lo que es el cerebelo, y la vamos a ver ahorita. Si lo vemos en una vista dorsal, la cabeza y el tronco van a estar en lo que es el vermis, en la región del vermis. En la cabeza, tanto ojos como boca, y ya vimos el tronco. Y hacia los lados, tanto de un hemisferio como el otro, van a estar representadas las extremidades, siendo las extremidades inferiores en el lóbulo anterior y las extremidades superiores en el lóbulo posterior. Ahora, si nos vamos a la vista ventral, la representación cambia un poco, porque van a ser dos muñecos que se van a estar dando la espalda. ¿Okay? Entonces sus cabezas están en la región vermiana y paravermiana, mientras que el tronco de estos muñequitos se encuentra en el vermis. Y hacia los lados, a los hemisferios, tanto izquierda como derecha, se encuentra las extremidades, tanto inferiores como superiores. Y esto nos va a servir para ahorita ver a los síndromes cerebelosos. Ahora, como un repaso también, el lóbulo flóculo nodular a través del núcleo del fastigio va a tener conexiones con núcleos vestibulares y núcleos reticulares, que le van a dar la función de equilibrio y control del movimiento ocular. El lóbulo anterior y parte vermis, mediante los núcleos interpuestos, van a tener conexiones con la médula espinal, y esto se va a desencadenar en la función del control del tono muscular y por lo tanto de la postura. Y el lóbulo posterior, a través del dentado, tiene conexiones con la corteza cerebral y va a intervenir en lo que es la coordinación de los movimientos. Esto hace que las funciones que ya vimos se vean reflejadas en una lesión. Es decir, en una lesión cerebelosa va a haber un deficiente equilibrio, un deficiente movimiento ocular, un tono muscular deficiente y postura deficiente, y va a haber alteraciones en la coordinación de los movimientos complejos. Entonces, en una lesión cerebelosa va a haber alteraciones en la geometría, que es la exacta medida del movimiento. Es decir, si yo quiero agarrar, por ejemplo, esta botellita de agua, sé más o menos a cuánta distancia es, cuánta fuerza debo usar y si puedo usar 1, 2 dedos, toda la mano. Esto está relacionado también con la isostenia, que es la adecuada intensidad o fuerza de la acción motora. Es decir, no va a ser lo mismo agarrar esta botella que agarrar un celular, tanto por pesos como por formas. Además, vamos a tener alteraciones en la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es la coordinación de los músculos agonistas y antagonistas. En el caso de la mano serían deflexores y extensores. También va a haber alteraciones en la diadococinesia. ¿Qué es la diadococinesia? Es la capacidad de hacer de manera rápida movimientos alternantes. Esto va a constatar en una de las pruebas que vamos a ver un poco más adelante. Finalmente, la lesión cerebelosa va a afectar al tono muscular, principalmente en lo proximal. Eso quiere decir, en miembros superiores va a ser región de hombro y en miembros inferiores región de cadera y muslo. Todo esto va a repercutir en la postura, en los movimientos y en el equilibrio. Y como ya habíamos comentado, las manifestaciones van a ser ipsilaterales. Una lesión cerebelosa del lado derecho va a afectar al lado derecho del cuerpo. Y ahora, ¿qué vamos a ver clínicamente en el paciente? Primero tenemos la astasia. Si recordamos, si tenemos en mente a un paciente que sufre de una intoxicación alcohólica, podremos tener en cuenta de que, o entender más fácilmente a lo que se refiere a una lesión cerebelosa. ¿Por qué? Tanto en el paciente cerebeloso como en la intoxicación alcohólica, el paciente va a oscilar cuando está de pie, es decir, se va a ir hacia un lado, hacia otro, hacia adelante, hacia atrás, y va a tener que, por lo tanto, abrir su base de sustentación, es decir, sus piernas, ¿okay? Para no perder el equilibrio. Esto también se manifiesta como por las desviaciones o pulsiones, es decir, que se vaya hacia el lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás. Esto se llama propulsión si va hacia adelante, retropulsión si va hacia atrás y lateropulsión tanto derecha como izquierda.
¿Y cómo la vamos a ver en el paciente? Si le pedimos que haga una marcha en tándem. ¿Qué es esta marcha en tándem? La marcha en tándem es cuando se le pide al paciente que vaya por una línea recta y con los pies pegados uno atrás del otro. ¿Okay? Un paciente normal no tendría por qué tener algún problema para hacer una marcha en tándem. Sin embargo, el paciente con síndrome cerebroso, como lo vemos en el GIF, va a tener aumentada la base de sustentación, tiene miedo a caerse y por lo tanto necesita ayuda, además de que puede irse hacia un lado o hacia otro y simplemente no puede coordinar los pasos que vaya a dar. Otra de las alteraciones que vamos a ver es la ataxia, que es la incoordinación de los movimientos voluntarios. ¿Y esto cómo lo vamos a observar? Pues bueno, en la marcha que tenga el paciente. Desde que lo veamos llegar al consultorio o donde estemos, esta marcha es muy significativa, la marcha del ebrio. Si seguimos teniendo en mente al paciente con una intoxicación alcohólica, sabemos que la cabeza y el tronco van a estar oscilando, mientras que el paciente camina en zigzag y se va a desviar hacia un lado o hacia el otro. Si fuera una lesión nada más de un hemisferio cerebeloso, sabemos que la desviación predomina hacia el lado de la lesión. ¿Okay? También como vemos en el GIF, el paciente no puede coordinar su movimiento y se desvía hacia un lado o hacia otro. ¿Qué también vamos a observar en cuestión de ataxia? La dismetría. Ya hemos comentado que el cuerpo, bueno, que nosotros necesitamos saber más o menos el empleo de la fuerza, la velocidad, el sentido y la distancia para poder hacer alguna acción. Esto hace que de alguna alteración hay una descomposición del movimiento, es decir, se hace de manera más lenta y por pasos. Por ejemplo, volviendo a agarrar esta botellita, yo la quiero agarrar, en lugar de hacer algo rápido y prácticamente sin ver, ¿qué voy a hacer? Estirar, abrir, acercarme, cerrar, subir, acercar. ¿Okay? Se descompone el movimiento. O además puede haber un temblor de intención. ¿Qué es esto? Que cuando quieres agarrar algo, por ejemplo, empiezas a temblar al momento de hacer una acción. Esto va a contrastar con un temblor en reposo, porque el temblor en reposo es, por ejemplo, en un paciente con Parkinson, con enfermedad de Parkinson, que tiene un temblor en cuenta moneda, en reposo, pero cuando quiere tomar algo, es más fácil que deje de temblar para agarrarlo más fácilmente. Si suelta lo que está haciendo o deja de hacerlo, pues regresa a su temblor en reposo. ¿Y esto cómo lo vamos a observar y cómo lo vamos a evaluar en nuestro paciente? Se evalúa por la prueba de índice nariz. ¿Ok? En esta prueba de índice nariz, ¿qué va a hacer el paciente? Bueno, el paciente se va a tocar la nariz y el explorador va a poner su dedo enfrente de él y el paciente tiene que tocar su dedo y después tocar su nariz. Cada vez que el paciente toque su nariz, el explorador cambia el lugar del dedo y así es como se vería en un paciente normal. Sin embargo, en un paciente con lesión cerebelosa puede haber el temblor de intención o simplemente no le atina ni a la nariz ni al dedo del explorador. ¿Okay? Otra prueba que se puede hacer es la prueba de talón-rodilla. ¿Qué pasa aquí? El paciente se le pide que con el talón, imaginemos, del lado derecho, lo ponga en su rodilla izquierda y lo haga descender por el borde medial o interno de la pierna hasta llegar al talón. ¿Okay? En un paciente normal no habría ninguna complicación de esto. Sin embargo, en un paciente con síndrome cerebeloso no lo puede hacer o hay temblor de intención o simplemente descompone totalmente el movimiento. Otra prueba es la prueba de presión del vaso, que es como ya lo había comentado, pues no puede agarrar realmente bien un vaso por tener mucha fuerza o mucha velocidad de movimiento. Otra prueba que se puede hacer y que se encuentra en los pacientes es la prueba de las marionetas, que va a evaluar la diadococinesia. Ya habíamos comentado que la prueba de la diadococinesia es la capacidad de hacer movimientos alternantes con rapidez. Pronación, supinación, de ambos lados. Esto es realmente lo que podría hacer un paciente sin lesión cerebelosa.
Un paciente con lesión cerebelosa, ¿qué haría? No puede tan rápido hacer el movimiento o no le atina. No tiene la capacidad de esta diadococinesia. Otra prueba que se puede hacer por la diadococinesia es la oposición del pulgar. La oposición del pulgar con cada uno de los dedos. ¿Okay? Se le pide al paciente que lo haga con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Y no debería haber mucha dificultad en hacerlo. Un paciente con síndrome cerebeloso no podría. O simplemente se le puede pedir que pegue en sus rodillas y haga pronación, supinación, pronación, supinación. ¿Qué más vamos a encontrar? La hipotonía muscular. Esta hipotonía muscular, les había comentado, es proximal y la vamos a encontrar cuando se hagan maniobras de movilidad pasiva. Vamos a encontrar una menor oposición del movimiento y además, si queremos hacer un reflejo osteotendinoso, este reflejo puede estar disminuido y va a ser pendular. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, haciendo el reflejo rotuliano o patelar, donde se pega en el tendón rotuliano y la pierna va hacia adelante, se extiende. Normalmente, si le pegamos, tiene máximo 2 oscilaciones. Sin embargo, en un paciente con hipotonía, al momento de causar el reflejo, va a tener más de 2 oscilaciones. Otras alteraciones que podemos encontrar es la disartria, que es una alteración en la articulación de las palabras y además, como igual recordando a la persona intoxicada, el ritmo va a ser lento y monótono. Además de que puede haber lenguaje escándido, es decir, de pronto empezar a hablar un poco más alto. Otra alteración puede ser el nistagmo. El nistagmo, que va a ser un movimiento oscilatorio de los ojos, que va a ser totalmente involuntario. ¿Y cómo se evalúa? Se le pide al paciente que siga un dedo. Y normalmente el ojo, si el examinador lo detiene, el ojo también se va a detener. Sin embargo, en un paciente con síndrome cerebeloso, al detener el movimiento del dedo, el ojo se sigue y puede regresarse. ¿Y ser así? Por ejemplo, este nistagmus va a estar igualmente más involucrado en una lesión derecha o izquierda. También puede haber trastornos de la escritura, como el megalografismo, que va a ser que si por sí algunas personas escriben feo, pues escriban peor. Ahora, la siguiente, ya que vimos todas las alteraciones que puede haber, pues ahora sí, adentrémonos a los síndromes cerebelosos. El primero es el síndrome de Vermis ventral, que afecta lóbulo anterior del cerebelo, recordando la organización somatotópica, perdón, que encontramos ahí, miembros inferiores y tronco. Lo vamos a encontrar principalmente en la intoxicación por alcohol. ¿Y cómo se va a relacionar? Pues va a haber tanto ataxia e hipotonía, principalmente de miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, si recordamos las manifestaciones, sabemos que no va a poder hacer la marcha en tándem, va a tener desviaciones, ya sea lateropulsiones, retropulsiones, no va a poder hacer la prueba rodilla-talón, pero sí va a hacer las pruebas de manera correcta, la de índice dedo, o va a poder hacer la diadococinesia con las manos, no va a tener ni nistagmo ni disartria, porque lo que se está afectado es el lóbulo anterior, o sea, los miembros inferiores. El siguiente síndrome es el síndrome cerebeloso medio o vermiano, que como lo vemos en la imagen, está afectada toda la parte media del cerebelo, donde está representada el tronco, cabeza y otra vez troncos. ¿Esto qué va a hacer? Que lo que esté afectado sean los segmentos de cabeza y tronco, llevando a nistagmus y disartria por cuestión de cabeza y en cuestión de tronco las desviaciones y pulsiones. Va a tener que abrir su base de sustentación para no perder el equilibrio. Y esto hace que tenga un signo muy característico, que si se le pide a un paciente que esté sentado a la orilla de una cama y levante manos y pies, el paciente se va a ir
hacia atrás, y se conoce como signo del paracaidista. Esto se encuentra principalmente en lesiones tumorales que afectan el techo del cuarto ventrículo. En niños, el meduloblastoma, que es muy, muy importante, que va a tener otros signos aparte de los cerebelosos, como hipertensión intracraneal y retraso psicomotor, que no nos toca por motivos de la plática. Pero bueno. El siguiente síndrome cerebeloso es el síndrome cerebeloso lateral o de los hemisferios, el hemisférico, que recordando la, a la topografía, sabemos que están tanto miembros superiores como inferiores y parte de la cabeza. Eso quiere decir que las alteraciones van a ser solamente de un lado. ¿Okay? Estas alteraciones de un lado van a ser del lado afectado. Si está afectado en este caso el hemisferio izquierdo, las alteraciones, la desviación va a ser una lateropulsión izquierda. Si va en una marcha tándem, se va a irse a la izquierda. El nistagmo puede irse a la izquierda. La hipotonía muscular va a ser de miembros izquierdos, tanto superiores e inferiores. Y esto puede darse en el tumor cerebeloso, ya sea en niños el astrocitoma o el angioblastoma en adultos, lesiones vasculares como la isquemia o la hemorragia, que pues no permiten una perfusión adecuada del tejido cerebeloso. Y finalmente, el síndrome pancerebeloso. El síndrome pancerebeloso, pues aquí ya está afectado completamente todo el cerebelo. ¿Okay? Esto va a hacer que tenga todos los signos y síntomas que ya mostramos anteriormente. ¿Okay? Va a tener ataxia, va a tener disdiadococinesia, nistagmo, disartria, megalografía, se va a desviar hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás, hacia adelante, no va a poder hacer la prueba de dedo nariz, talón rodilla, va a estar completamente afectado el cerebelo. Y esto principalmente por infecciones. Además de estos síndromes, podemos encontrar el síndrome cerebeloso o signos cerebelosos en asociación con otros síndromes neurológicos, donde la lesión como tal no va a ser en el cerebelo, sino en alguna otra parte del tronco encefálico o de la médula espinal que afecte las vías cerebelosas, tanto ascendentes o aferentes como descendentes o inferentes. Esto va a hacer que tengan ciertos signos cerebelosos, además de signos, síntomas, tanto motores y sensitivos, que van a depender de dónde esté afectado, de tanto pares craneales como vías ascendentes de, por ejemplo, dolor, temperatura, propiocepción. En uno de estos casos es el síndrome de Wallenberg, que es una lesión de la porción posterolateral de la médula oblongada. ¿Okay? Entonces hay alteraciones tanto de médula oblongada como de signos cerebelosos. Finalmente, como conclusiones, tenemos que decir que el cerebelo es una estructura vital para la tonicidad muscular, el equilibrio y la coordinación de los movimientos. Por lo que una alteración de estos va a tener alteraciones en tonicidad, equilibrio y coordinación. La lesión cerebelosa va a provocar alteraciones de manera ipsilateral. Si está afectado el hemisferio derecho, se afecta el lado derecho del cuerpo. Una afectación del lado izquierdo o del hemisferio izquierdo afecta a la parte izquierda del cuerpo. Las alteraciones o signos cerebelosos se van a estar relacionados con la parte del cerebelo que está afectada, recordando la organización somatotópica. Debido a esta representación, recordando en lóbulo anterior, principalmente miembros inferiores, en la región de vermis, tronco y cabeza, en hemisferios, miembros superiores, inferiores y mitad de la cabeza. Y finalmente, las pruebas que se van a utilizar en la exploración de un síndrome cerebeloso van a ser principalmente la marcha en tándem, la prueba índice nariz, la prueba de las marionetas para evaluar la diadococinesia, supinación por nación, recordemos, y finalmente los reflejos tendinosos, aunque se acompaña como todo de una exploración, bueno, de un interrogatorio exhaustivo y de una exploración física tanto neurológica como general. Finalmente aquí dejamos los bibliografía consultada y muchas gracias. Cualquier pregunta, pues se la hacemos llegar al departamento de anatomía
Recordamos edificio B, el cuarto piso, y es todo por mi parte. Muchas gracias.